Buen día, somos el equipo 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca del capítulo número 3, que es la historia y geografía de los fundamentos de la cultura. El primer tema que vamos a ver es la perspectiva histórica del comercio global, la cual viene siendo la historia y el comportamiento actual, la cual nos comenta que los estadounidenses están más enterados sobre la historia europea, es decir, que no tienen tanto conocimiento en lo que viene siendo Asia, a pesar de que en 2008 empezó lo que es el comercio en China. Después tenemos el tema de la Primera Guerra del Opio y el Tratado de Nanjing, en el cual nos vienen tres sucesos. El primero es la revelación del opio, en el cual nos da a entender que es fácil de transportar. En 1836 se realiza la legalización del opio y se hace un Tratado de Nanjing. Después tenemos el tema de la rebelión del Taiping, que es una guerra civil con grandes connotaciones religiosas y sociales que ocurrió en China. Y esta rebelión es la guerra civil más espantosa que se ha realizado en la historia del mundo. Por último, tenemos el tema de la historia de Japón, en la cual nos hace una pregunta que por qué los japoneses sienten una lealtad tan fuerte hacia sus empresas. Esto nos dice que es por la filosofía de Confucio, que nos dice que es del amigo hacia el amigo, de la esposa al marido, del hijo al padre, del hermano al hermano, pero sobre todo del súbdito al señor, es decir, un país. Sería todo de mi parte, los dejaría con mi compañero. La historia es subjetiva. La historia es importante para entender las razones por las que un país se comporta del modo que lo hace, pero ¿desde qué punto de vista los examina la historia? Los sucesos históricos se observan desde la perspectiva de los propios sesgos y criterios de autorreferencia. En consecuencia, un historiador puede registrar lo que quizá otro observador no pudo haber observado. Por ejemplo, les pongo a Estados Unidos. Podría ser una amenaza por su soberanía política, económica y cultural, pero también podría ser una fuerte alianza como hoy en día es. Bien, en un punto de la historia, Estados Unidos creó el Destino Manifiesto, que es una frase de idea que expresa la creencia de que Estados Unidos de América es una nación elegida destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, como hoy en día lo conocemos su territorio nacional. Y una forma para que Europa evitara o volviera a reconquistar América, se creó la doctrina Monroe, que establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería una vista como un acto de agresión que requería la intervención de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esa idea fue vista como la justificación de Estados Unidos se expandiera en el hemisferio. Entonces, yo les dejo una última pregunta. ¿Estados Unidos nos protegió o nos invadió? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. El estudio de la superficie, el clima, los continentes, países, industrias y recursos de la Tierra conforman el concepto de geografía. Se menciona que es importante su estudio para los mercadólogos, ya que sirven para evaluar los mercados y su ambiente. Dentro de este tema también se encuentran dos conceptos muy importantes, tales como el clima y la topografía, ambos relacionados con las condiciones climáticas que afectan usos y funcionamiento de productos y equipos que se comercializan en el mercado. También dentro de esto se encuentran las características geográficas como los mares, montañas, océanos o selvas, que representan graves impedimentos para el crecimiento económico y el comercio. Claro que conforme los países van presentando un crecimiento económico, van superando sus barreras naturales, a través de la creación de túneles, canales, construcción de puentes y presas, en el esfuerzo por adaptarse al clima y al ecosistema. Se menciona que ha tenido un éxito razonable para superar o minimizar esos efectos, pero algunas veces deben enfrentar problemas de la propia creación. Los gobiernos y las empresas se preocupan cada vez más por los temas de responsabilidad social y ética para mantener el crecimiento económico y proteger el ambiente para futuras generaciones. El desarrollo sustentable no se refiere solo al ambiente, economía o sociedad, consiste en lograr un equilibrio duradero entre todos ellos. Cada vez más empresas adoptan la idea del desarrollo sustentable como una oportunidad en la que todos ganan. La ubicación, calidad y disponibilidad de los recursos afectarán el patrón del desarrollo económico y del comercio mundial. La disponibilidad de minerales y la capacidad para generar energía son las bases de la tecnología moderna. De todas las fuentes energéticas, el petróleo y el gas contribuyen con más del 60% del consumo de energía en el mundo. Gracias a la versatilidad del petróleo y a la facilidad con la que se le almacena y transporta, continúa dominando el uso de energéticos. Las estimaciones recientes consideran que la población mundial es mayor que 7.000 millones de personas.
una cantidad que se Un espera ambiente es un aumente a sistema de alrededor de seres 8.000 vivos. millones para el año 2050. La La tierra es nuestro planificación medio familiar ambiente. es el medio más universal que utilizan los gobiernos para controlar las tasas de natalidad. Algunos economistas consideran que un mayor control depende de la prosperidad y el desarrollo económicos. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con el subtema de migración del campo a las ciudades, en donde nos menciona que esto proviene del deseo de tener mayores oportunidades de educación, salud y trabajo. Posteriormente tenemos la disminución de la población y envejecimiento. ¿Qué pasa aquí? Es cuando los países en desarrollo enfrentan una población que crece con rapidez. La población del mundo industrializado empezó a descender y en proceso rápido de envejecimiento también. Posteriormente tenemos escasez de trabajadores e inmigración. Esto se relaciona con el tema anterior. Como se mencionó, como los países empiezan a tener una población anciana, pues se provoca escasez de trabajadores. Pero según el informe de la ONU, esto se va a prevenir si los países abren las fronteras hacia otros extranjeros. Después tenemos rutas de comercio en el mundo. Nos dice que estas reducen las distancias entre los pueblos y las economías. Primero se empezó desde la tierra, o sea, y posteriormente pues, empezaron a utilizar las marítimas y después las aéreas. Nos mencionan también que se considera ahora el Internet, que hoy en día también conecta a los países de cierta manera. Y por último tenemos los enlaces de comunicación. Esta es una actividad que refuerza la economía. Principalmente se inició con un simple telégrafo, después empezó teléfono, televisión, los satélites y actualmente los teléfonos inteligentes y las computadoras. Y esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos de su tiempo.